aquí, a ver si acabo de dar. Perfecto. Hola, buenos. De todas formas, vamos a esperar, yo creo que unos minutos a ver cómo está la gente y a ver si se van los 5 minutos de cortesía, Carlos, ¿no? ¿Te Sí, como parece? las clases de la universidad siempre te daban Es, 5 minutos o 10 minutos para los retrasados. Es verdad, siempre se llamaba los minutos de cortesía. Y luego yo doy 5. había profesores que dejaban entrar y otros que decían que no entre nadie. Exacto. Y te quedabas ahí más cortado que una. Pues aquí vamos. Bueno, de todas formas, lo bueno de esto es que como se está grabando, las personas que llegan más tarde, pues pueden ver la grabación. Así que yo creo que voy a ir empezando a presentar un poco todo el proyecto y todo esto. Lo primero, te lo agradezco ahora y te lo agradeceré después, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Con este evento ya sabes que comienzo un proyecto en el que llevo tiempo pensando y que me hace muchísima ilusión y que es ChatGPT Revolución, porque esto está siendo una verdadera revolución, que consistirá precisamente en entrevistas con personas que yo considero que sois líderes de opinión y expertos porque estáis bien informados, preparados y que desde luego en un tema tan candente como es el ChatGPT y en particular y toda la inteligencia artificial, artificial en la IA en general, ¿no? Entonces, a mí me gustaría enfocarlo al ámbito laboral, pero también al ámbito de cómo nos va a afectar en el corto plazo de tiempo, ¿no? Yo como especialista en gestión por competencias y comprometida bastante con la sostenibilidad, soy de las que creo que debemos mantenernos actualizados y desde luego esta es una herramienta que nos va a barrer. El objetivo es ofrecer una perspectiva única sobre cómo es la inteligencia artificial, cómo nos va a influir y cómo nos va a impactar. A través de estas entrevistas vamos a explorar temas como cómo este tipo de IA puede llevarnos a la distopía o al revés, puede ayudarnos a hacer un gran cambio hacia una sociedad más humana, ¿no? ¿Qué oportunidades nos ofrece este tipo de tecnología para ir a prácticas más sostenibles? Hablaremos también no con Carlos, con otros expertos sobre su intersección con todo lo que es los recursos humanos, el bienestar en el trabajo, las competencias, etcétera, ¿no? A través de estas entrevistas, al fin y al cabo, lo que queremos es aportar información valiosa que nos dé pistas de por dónde hemos de ir, ¿no? Y sobre todo, tanto en el contexto individual, le pediremos a Carlos después que abra su bola de cristal como en el profesional, ¿no? Carlos, os voy a presentar a Carlos. Carlos es economista de formación. Trabajó en diversas empresas de telecomunicaciones como Amena, Auna, Ono. Tú, Carlos, corrígeme si me falta alguna. También hiciste un máster en telecomunicaciones hasta que saliste de un Ono y pensaste que lo que mejor podías hacer es opositar y tras aprobarlo entraste como técnico superior de organización en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo no sé si conocéis a Carlos, si no le conocéis, os recomiendo que le sigáis porque desde mi punto de vista es una de las personas más preparadas, más informadas, que trae unos artículos de las mejores universidades y de los mejores periódicos del mundo, o sea que yo, vamos, os recomiendo encarecidamente que si queréis estar bien informados de la globalidad en general y de temas tan candentes como la inteligencia artificial, lo sigáis, ¿no? Y bueno, con esto vamos a ir comenzando. Lo dicho, Carlos, muchísimas gracias por iniciar esta dura aquí conmigo. Es un placer tenerte aquí, de verdad. Encantado que me hayas invitado, porque además sabes que estos temas me apasionan y pasar un rato charlando de estos temas para mí es un auténtico placer. O sea que para mí encantado de compartir este momento. Pues genial, los dos estamos. Bueno, Carlos, la IA, vamos a ya empezar con esto. La IA en general y ChatGPT en particular no es ni bueno ni malo, depende cómo lo utilicemos las personas, ¿no? ¿Tú cómo crees que será? ¿Una revolución o una evolución?
en Claro, mira, nuestra vida. esta frase que has dicho al principio es una que se repite mucho. Será buena, será mala, depende del uso que se haga de ella. Generalmente se suele hablar de toda la tecnología, es el uso que se hace de ella, pero piensa que una cosa, la tecnología no se encuentra al levantar una piedra. La tecnología hay que invertir muchísimo. Por ejemplo, un caza de combate no se Sí, inventa de un día para otro. Hay que invertir muchísimos recursos en investigación y desarrollo. Hay que invertir muchísimo y se necesita muchísimo capital humano para desarrollar un caza de combate. Es decir, la tecnología ya en su mínimo embrión ya tiene ideología en ella. Sabemos que vamos a destinar muchísimos recursos para un desarrollo o para otro. Con lo cual, la tecnología no es neutra en sí misma porque muchas veces necesita muchos años de desarrollo y desde el principio estamos haciendo inversiones en una cosa y no en otra. Y esto en economía tiene lo que se llama un coste de oportunidad. Es decir, si invertimos exacto. en algo, perdemos la oportunidad de invertir todo ese dinero en otras tecnologías que podrían, por ejemplo, ayudar más a la humanidad. Aquí estamos en lo que ha ocurrido durante toda la historia. Tenemos una tecnología, será buena, será mala. Hay una tendencia a decir que cualquier tecnología es buena y eso lo repiten mucho las empresas tecnológicas. Y Sí, últimamente claro. he leído varios artículos de filósofos, de catedráticos de filosofía que realmente lo que hacen es desmentirlo. Es decir, precisamente la tecnología a lo largo de la historia hay muchísimos ejemplos que no ha servido para hacer el bien. No sé, la bomba atómica, por ejemplo, reunió a los mejores físicos teóricos del mundo para desarrollarla. Entonces, y eso necesitó muchos recursos. Depende del uso que le vamos a dar de ella y evidentemente de que las instituciones se encarguen de controlarlas y veremos a ver. Ahora mismo es que están todos los escenarios abiertos. Ayer mismo, este domingo fue en el programa 60 Minutos de la televisión estadounidense, el CEO de Google decía Sí. que será tan buena o tan mala como el humano quiere que sea, con lo cual me sorprendió porque dejó absolutamente abiertos todos los escenarios. Puede ser lo mejor o puede ser lo peor. Y es muy potente, es muy Mm. potente. Y ahí tenemos el peligro de que vaya mal. ¿Tú entonces estarías de acuerdo en que necesitamos urgentemente una regulación para este tipo de tecnología? Totalmente. De hecho, es que el mismo CEO, Sundar Pichai de Google, es lo que decía, que es que se necesita regulación. Si lo están diciendo los propios desarrolladores, imagínate los demás que no estamos involucrados ni participamos de su desarrollo. Ellos mismos están asustados de lo que han creado y están pidiendo regulación, porque es que no saben ni Fíjate. siquiera, lo llaman incluso como una caja negra, no saben muy bien lo que va a pasar. Entonces, por supuesto que se necesita regular. Una pregunta, ¿cómo crees? Es decir, hay dos tipos, ahora hay está las tendencias de la teoría Friedman de la Escuela de Chicago, que es la que está hoy en el orden del día en casi todas las empresas, y después está la tendencia de lo que es, bueno, algunos dicen que es buenismo, pero el último manifiesto de la Business Roundtable de Estados Unidos, que es el mayor lobby estadounidense que engloba las mayores empresas, ¿no? Y que dice que esto no es sostenible. ¿Qué puede pasar? Vamos a empezar por la distopía, casi. Tú, ¿qué puede pasar si ponemos este tipo de tecnologías como ChatGPT y la IA al servicio, pues eso, como ya estamos viendo en algunas empresas que han despedido? ¿Qué puede Mira, pasar al mercado? hay Es un que, principio básico en economía de empresa que es una empresa tiene como finalidad en una economía de mercado maximizar beneficios. Eso te lo explican al principio en el primer curso de economía. Hasta ahora todo esto funcionaba muy bien porque sabías que se necesitaba capital humano, y se necesitaban máquinas. ¿Qué pasa? Que con la tecnología cada vez que avanza el factor humano disminuye su importancia. Se contrata menos y por lo tanto los salarios bajan. Si seguimos con las teorías de Friedman de que simplemente lo único que importa es retribuir al accionista, pues evidentemente esta situación ya no es absolutamente sostenible y como te comentaba antes, está totalmente desmentido, por ejemplo, con el paper, el artículo que publicó la London School of Economics, de que realmente esos beneficios, lo que se llamaba técnicamente la trickle down economics, es decir, toda exacto, esa sí, riqueza que si bajabas impuestos a las grandes empresas, vale, ellos tendrían más dinero, pero es que lo reinvertirían y se generaría tanta riqueza que bajaría como en esas copas, esas pirámides de copas de champán que empiezas a poner en la primera y van bajando a las demás. Eso han demostrado que no ocurrió. ¿Por qué? Por una sencilla razón.
razón. Esos regalos fiscales que se les dieron no se reinvirtieron. Esos regalos fiscales lo que hicieron fue retirarse del mercado y ponerse a buen recaudo, porque no querían arriesgarlos y, por lo tanto, cuando inviertes puedes ganar o perder. Los pusieron a un buen recaudo, con lo cual se demostró totalmente. Y en estos momentos es que bajar más los salarios es que no da ni para vivir hoy en día. No es sostenible. Una pregunta. Es cierto que esto no es sostenible, pero hay una diferencia entre este tipo de inteligencia artificial y la que hemos venido viviendo en las empresas. Y es que ya hay una empresa que ha puesto por CEO a una inteligencia artificial. Quiere decir, antes parecía que este tipo de tecnología solo afectaba a lo que se conoce vulgarmente como los cuellos azules, pero ahora con esta no. ¿Tú no crees que hay, que se hará, que viendo sus puestos peligrar ese tipo de directivos, que además la siguiente pregunta es ¿qué tipo de puestos pueden peligrar? ¿Qué tipo de puestos directivos con esta? ¿No crees que harán algo? Porque ya hay una empresa que además ha demostrado que va con unos parámetros tales como, ¿cómo se dice? Beneficios, buen ambiente y sueldos dignos, en 6 meses ha ampliado beneficios y todos mucho más contentos. Mira, este tema casi que me indigna bastante, porque ahora mismo resulta que, por ejemplo, un colectivo de los abogados es el que dice en todos los informes que es el más susceptible de automatización. Precisamente ChatGPT, una de sus funciones es automatizar estas funciones. Y el otro día yo, por ejemplo, publicaba artículos y muchos se quejaban de que tendrían que prohibirlos y me decían, ¿es que acaso ellos han estudiado Derecho? ¿Es que acaso tienen alguna licencia para poder ejercer? A ver, llevamos décadas automatizando, haciendo el mismo proceso de los obreros. Y todo el mundo con esa arrogancia y condescendencia les decía, bueno, es que tenéis que formaros, Exacto. es que vuestros trabajos son irrelevantes, no aportan valor añadido. Mientras se automatizaban los trabajos de los demás, siempre se les trataba casi como con desprecio, con condescendencia. Cuando te toca a ti, entonces ya lo he visto porque he leído comentarios, van a poner todas las trabas legales posibles para preservar su estatus y sus privilegios y no, como se dice pedantemente, democratizar el conocimiento para que llegue a toda la sociedad y, por lo tanto, se abaraten los costes. Piensa que hay tarifas que pueden costar los bufetes más top en Estados Unidos $1.000 la hora. Si realmente lo que quieres es pagar por el resultado y no por las horas de facturación y esto te va a abaratar muchos los costes, evidentemente les va a afectar bastante y se van a convertir en luditas. Y he visto ya muchos colectivos de cuello blanco, como dices, que lo que están haciendo es convirtiéndose en luditas. ¿Por qué? Porque ahora vienen a por ellos. Mientras iban a por los demás no les interesaba, pero ahora vienen a por mí y entonces ya no me interesa tanto la automatización. Además es que ya tenemos un ejemplo que puede dar miedo. ¿Tú cuáles crees que serían los puestos directivos más susceptibles de automatizarse? Mira, todos los cargos intermedios, es que lo preocupante es que generalmente cuando tú acababas la carrera, hacías un máster y entrabas en lo que se llaman los puestos de entrada, lo que hacías era formarte. Entonces hacías toda una serie de tareas auxiliares para formarte. Hay un ejemplo que seguramente todo el mundo sabe, que es estas películas americanas que salen unos abogados en una mesa toda la noche con muchas cajas. Tengo que buscar la jurisprudencia necesaria para este caso y se pasaban horas y horas hasta que la encontraban. Y esto es lo que hacían pues los juniors, los que entraban. Esta tarea está ya automáticamente automatizada desde hace años ya. Lo que pasa es que ahora todavía es una vuelta de tuerca con ChatGPT, pero ya se había automatizado con un software específico que había para ello. Pero no solamente te busca palabras clave, sino es que te elabora conclusiones mucho mejor que podría hacer un humano. Con lo cual, toda la mayoría de trabajos de cuello blanco, pero no solamente de entrada, sino senior, se van a automatizar. Y en todo caso, si no desaparecen, lo que antes, por ejemplo, era un equipo de 10 personas, se puede quedar en 2. Ahora mismo lo que hacen estas 2 personas simplemente es supervisar y corregir o añadir algo a lo que ChatGPT ha hecho, pero ya no se necesitarán 10 personas, se necesitarán 2. El otro día también salía una chica china que se dedicaba al diseño gráfico y decía que es que ahora mismo ella tardaba una semana en hacer un póster y ahora mismo lo puede hacer en un par de horas y simplemente tiene que retocar lo que han hecho. Con lo cual, evidentemente, si tú antes dedicabas 10 horas a un trabajo y ahora dedicas una, pues lo que haces es reducir la plantilla y te quedas con 2 si antes tenías 10. Y
Sin embargo, por ejemplo, hace poco sacaste también un artículo en el que el premio Nobel, ¿quién es? Stirling, decía que podíamos aprovechar todos estos porque llevamos años hablando sobre sobre el tema de hacer jornadas de 4 días laborables, de reducir jornadas, de hacer mayor conciliación, etcétera, etcétera. Es decir, en vez de reducir personas, ¿cómo? Claro, evidentemente, si aumentamos la eficiencia, lo que podría, pero claro, lo primero que hay que tener en mente es que no quiero Perdóname un momento, Carlos. A todas las personas que estáis ahí, si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier pregunta que hacer, yo os animo a escribirlas en el chat para que después podamos responderlas. Carlos, perdóname, pero se nos había olvidado y creo que también esto es interesante. Así que, bueno, perdona, sigue. Sí. Decía que evidentemente se puede reducir la jornada porque ese tipo de herramientas aumentan la productividad del trabajador. Pero claro, tú lo que tienes que tener en mente no es que bien voy a eliminar plantilla, voy a reducir costes laborales, sino que voy a hacer que los trabajadores sean más eficientes para que en menos tiempo puedan hacer el trabajo, tengan mejor calidad de vida, tengan menos enfermedades, se reduzca el gasto sanitario, que luego también redunda por otro lado. Cuando se hace un análisis hay que tener en cuenta muchas variables, no solamente las que te interesan a ti económicamente. Entonces, por supuesto que se puede hacer y el premio Nobel lo estaba diciendo, pero hay que tener en mente que una de las prioridades sea la mejora de calidad de vida de los trabajadores y no eliminación de costes laborales y punto. Si tú solamente tienes en cuenta eliminación de costes laborales, te van a quedar menos trabajadores y además los vas a sobrecargar, que es una de las cosas que está pasando hoy en día. Actualmente. Por eso decimos, ¿por qué en el 2023 tenemos esta carga de trabajo? La gente está tan estresada, la gente está quemada. Antes la gente no estaba quemada. En la época de los 80, un trabajador de taller, un administrativo de banca sin estudios universitarios, mantenía sobradamente a una familia y además no estaba estresado. Ahora sí, está estresado. Sí. Las herramientas informáticas muchas veces lo que hacen todavía es estresar más y dar más trabajo, porque no se han diseñado para favorecer la calidad de vida del trabajador, sino únicamente para reducir costes laborales. Y evidentemente, como dice el premio Nobel, simplemente hay que cambiar el enfoque, mejorar la calidad de vida del trabajador y no ahorrar costes solamente. Exacto. Pero esto, ¿cómo podemos? Tú decías antes algo muy importante, que hay que tener en cuenta no solamente los costes de reducción, algunos costes de beneficios para los inversores y accionistas, sino que hay que ser más amplio a la hora de ver los beneficios. Tú has hablado en un momento dado de salud mental, con otras palabras, pero has hablado de salud mental. Pero ¿no crees que además esto incrementaría la calidad de todos los servicios y productos? Sí, por supuesto. Evidentemente, cuando tengas a un empleado más motivado, más involucrado, que su trabajo no solamente sea ir allí a ganar dinero para salir, sino que fuera su propósito vital, que lo vincularas al propósito de la empresa, evidentemente la calidad de los servicios incrementaría. Y en una sociedad de servicios como estamos, precisamente ahora mismo la gente que se lo puede permitir económicamente lo que busca es contacto humano. Exacto. Es muy curioso porque en un principio cuando salen, por ejemplo, pantallas táctiles, es como un símbolo de estatus acceder a ellas. Ahora se ha revertido la situación. Ahora la gente que se lo puede permitir paga para evitar pantallas y máquinas y que lo atiendan personas. Por lo tanto, cuanto más preparado y más motivado tengas a tu gente, empleado, pues dará una mejor calidad de servicio, que es precisamente hacia donde va a ir la sociedad, lo que quiere, lo que busca, que sea mayor interacción humana, que las máquinas trabajen y hagan los trabajos pesados y que nos dediquemos a la parte más humana, la más creativa, a ser personas, más humanos. ¿Tú crees que nosotros, vamos a ver, una de las cuestiones es que antes se nos ha ido un poco, si tú empiezas a despedir a gente, una de las cosas de los impactos que va a tener, tú como economista, mucho mejor que yo, que como lingüista, es que eso va a tensionar tremendamente el mercado. Quiere decir que al final los compradores somos nosotros. Si tú me despides, el mercado puede acabar implosionando. Sin embargo, si tú me das más tiempo, al revés, puedo dinamizar mejor el mercado. Y la IA en general y ChatGPT se podría utilizar de esta forma, ¿no?
Mira, lo que ¿No estás depende hablando, eso mucho de nosotros? por supuesto, mira, lo que estabas hablando es lo que hizo Henry Ford en la cadena de montaje. Dijo, voy a doblar el sueldo de los trabajadores porque me van a comprar los vehículos. Y evidentemente se dispararon las ventas de sus vehículos porque la clase obrera se Claro, podía permitir comprar vehículos. Y además, al tener vehículos, se abrió un nuevo mercado que era el del turismo, que no existía, y ahí se creó un nuevo sector que era el del turismo. Esto lo puedes leer en cualquier libro de cualquier escuela de negocios y ponen el ejemplo de Henry Ford. Dobla el sueldo de los trabajadores, estarán más vinculados, más implicados y además tendrán más dinero para poder consumir. Por lo tanto, habrá más empresas que estarán incentivadas a diseñar y desarrollar y vender más productos y servicios. Pero el egoísmo a corto plazo siempre es el que puede y por lo tanto siempre el trabajador se le incluye en la partida de gastos. Y si se le incluye en la partida de gastos, solamente tiene una finalidad, minimizarlos. Nunca se le considera un activo que haya que potenciar. Y esta es una de las exacto. razones por las cuales simplemente tiendes a minimizar y a despedir y por eso las acciones en las bolsas suben cuando se despiden trabajadores, porque simplemente lo consideran como un gasto y si pueden se automatiza. Y como hay este pensamiento en mente siempre, pues esta es la dinámica y la inercia que se está siguiendo. Hasta que no se cambie el chip, seguiremos con esta dinámica que, como tú dices, es que va a llegar al colapso. Si los trabajadores no pueden consumir, entonces, ¿qué van a vender las empresas? Y de hecho, claro, aquí también tenemos una paradoja, Carlos, no sé qué te parece. Es decir, por un lado, necesitamos consumir para mantener un mercado dinámico, pero como hay una teoría y hay para mí un mito en las escuelas de negocio es que si no creces, mueres. Esto en las escuelas, es decir, las empresas necesitan crecer. Para crecer, ahora la única vía de crecimiento que por lo que parece que tienen ahora es por la reducción de gastos, puesto que estamos en mercados eh, muy saturados. Hoy en día, entonces, claro, aquí hay todo una especie de nudo gordiano que además se une a que es insostenible. Y es insostenible porque consumimos, bueno, supongo que tú estos datos los tienes, 2,6 planetas al año de los recursos que son generables. Entonces, claro, una de las cosas que a mí se me presentan y dice, ¿cómo hacer esta paradoja? Necesitamos consumir menos, pero si consumimos menos, tensionamos el mercado. Además, las empresas dicen que tienen que crecer, pero es imposible porque el crecimiento desorbitado es como un cáncer y eso es lo que estamos haciendo. ¿No crees cómo podemos hacer desde tu posición, desde la mía? Porque esto con la IA ¿cómo se llama? Con tecnología como ChatGPT se podría encontrar herramientas, se podrían encontrar vías, recursos para romper este nudo gordiano. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para potenciar o para apoyar este tipo de soluciones, Carlos? Mira, antes te decía, por ejemplo, una preguntita que se las trae. Antes te decía, por ejemplo, que desde que se desarrolla la tecnología lleva en su embrión una ideología muy grande y muchas veces se necesitan muchos años de ese desarrollo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. Antes hablaba sobre las escuelas de negocio. Hace poco se publicó otro artículo sobre, bueno, el autor era Daron Acemoglu, que es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los números uno considerados en expertos en el impacto de la tecnología en el mercado laboral y decía que los directivos que se habían formado en escuelas de negocios eran más proclives a bajar los sueldos que a potenciar las ventas. Sí, lo leí. ¿Por qué? Pues porque estaban influidos por la ideología de Milton Friedman, que era la que se enseña en esas escuelas de negocio, que dice que sobre todo lo único que le importa a una empresa es remunerar al accionista. Y tienen esa inercia. Y si no se cambia de entrada ese chip y se siguen formando y si los primeros directivos de las empresas siguen teniendo en mente esa idea, que claro, es que recortar salarios es muy fácil, pero sin embargo, incrementar las ventas, desarrollar nuevos productos, ser competitivo, ahí es donde fallan. De entrada, lo que tienen que hacer es formarlos más en desarrollar la creatividad y no simplemente seguir con la inercia de que el trabajador es un coste, que simplemente hay que bajarle los salarios. ¿Y tú sabes por qué en una entrevista de trabajo te preguntan cuál es tu historial salarial?
Sí, para... Es que, claro, cuando eres ingenuo, cuando yo, claro, he hecho tantas entrevistas que ya me las sé todas. A nuestras edades, Carlos, ya vamos aprendiendo. Te preguntan, ¿y cuál es tu historial? Y luego te quedas pensando cuando has salido de la entrevista, ¿y qué le importa yo, las empresas que he estado, lo que he ganado? Y luego cuando sabes por qué te lo preguntan, te sientes tan indignado, tan engañado, simplemente es para pagarte menos. Toda esta Sí, inercia la llevan arrastrando. Si tienen presupuestado, claro, si tienen presupuestado pagarte 50K al año y tú dices que lo máximo que has ganado en tu vida ha sido 35, por ejemplo, con que te ofrezcan 40, ya se están ahorrando 10.000. Y siempre cuando tú preguntas el sueldo te dicen, no, todavía no está definido. Mentira. Una empresa hace una presupuestación de los salarios, evidentemente, si no son muy chapuceros. Todas estas pequeñas prácticas, parece mentira, pero están recopiladas como prácticas que hacen que sigan bajando los salarios. Entonces, si tú no cambias el chip de entrada de los primeros directivos de que simplemente eres un coste a minimizar, no vamos a llegar nunca a esta situación. exacto. Hombre, ya hay empresas que eso lo están cambiando. Es decir, yo que trabajo con algunas consultoras en que lo primero que te dicen es, este es nuestro presupuesto, o cuando están buscando un trabajo, este es el nivel, el rango salarial que estamos buscando. Que eso cada vez más, gracias a Dios, porque es que es tremendo. Es decir, muchas veces recorres toda una serie de entrevistas y no solamente para un puesto, sino para proyectos y te dicen, no, es que nuestro presupuesto para este proyecto es de tanto. Oye, no, dímelo desde el principio, porque además, y ahí yo que he trabajado con, no sé, con consultoras extranjeras, alemanas principalmente, a mí cuando me llamaban me decían, Mercedes, este es el presupuesto que tengo, ¿te interesa? Sí, seguimos hablando. ¿No te interesa? Perfecto. Y todos son amigos. ¿Sabes? Es decir, esto es tremendo, tienes toda la razón. De hecho, bueno, hay leyes en Estados Unidos, en muchos estados ya se han implementado y aquí también en España quieren hacerlo, de que siempre que se publique una oferta, que se publique el rango salarial como mínimo. Así de Exacto. entrada, ya si quieres, no te postulas, no te presentas, no pierdes el tiempo y tampoco juegan contigo a ver si te lo van a bajar, preguntándote cuánto has cobrado para ver si te lo pueden ajustar. Es que está Exacto, una exacto. práctica recogida de por qué han estado bajando los salarios. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un poder exorbitante enfrente de ti y evidentemente saben tácticas y ellos están incentivados a que cuando baje la masa salarial, pues a los empleados que están reclutando, pues cobren un bonus. Yo he trabajado en compras de infraestructuras de una empresa de telecomunicaciones y a mí me incentivaban a que si la fibra óptica que compraba era más barata que el presupuesto, pues me daban un bonus. Claro. En recursos humanos pasa lo mismo, exactamente, es otro coste. Cuanto menos les pagues, pues más incentivados están a cobrar un bonus ellos. Si seguimos con estas dinámicas, evidentemente los salarios seguirán bajando y si se les incita a los directivos de que simplemente el empleado es un coste, no cambiará. O sea que hay que redefinir de entrada ya los planes de estudio, sobre todo a los primeros directivos, para que consideren que un empleado es un activo y no un coste a minimizar. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Además, el problema de esto es que estamos pasando primero está desapareciendo la clase media, el mercado es cada vez más low cost. Y el low cost es que atrae al low cost, es decir, son salarios más precarios que hasta ahora está atrapando a una clase, pero es que esto va subiendo porque esto es como Rey Midas y la avaricia, es decir, esto va subiendo y creo que los equipos directivos deberían pensar muy mucho en esto, porque no sé qué pensarás tú, Carlos, pero desde luego desde mi punto de vista, si queremos ir hacia un mundo más sostenible, necesitamos consumir menos y una de las vías para consumir menos es posicionándonos en calidad y en nichos, es decir, comprar menos pero mejor. Claro, es que toda esta, por ejemplo, la moda low cost, la moda que hay que consumir constantemente, una cantidad de prendas, es absurdo. Es absurdo. Porque los recursos son finitos. Exacto. Pero también mucha gente solo consume low cost porque no puede consumir otra cosa. O sea, es que vamos a todo. Te voy a pedir ahora que saques un poco tu bola de cristal, Carlos. ¿Hasta qué punto? Espera, a ver, que tengo aquí un par de preguntas que en un contexto como el actual, de incertidumbre, cambios y digitalización acelerada, ¿tú qué recomendarías estudiar a alguien?
esta es la pregunta del millón. Siempre que hablas de este tema, un poco de futuro, de inteligencia, del impacto de la tecnología, te envían mails, hablan contigo, en cualquier charla que das, sale este tema. Primero vamos a dejar claro que no se puede concretar, no puedes decirle a nadie, estudia medicina, estudia ingeniería informática. Es imposible, y esto lo está demostrando hoy en día, por ejemplo, ChatGPT. Conozco amigos que son programadores y le están pidiendo que les hagan programas y están alucinando porque le están haciendo programas y ellos tienen que revisar un poco a posteriori. Entonces, concretar, estudia esto, estudia lo otro, quien lo diga, los está engañando porque te puedes llegar al caso de que te puedes pasar 5 o 6 años haciendo una carrera, unos estudios durísimos y cuando acabas, tu trabajo ya está totalmente automatizado. De hecho, hay otro estudio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que un poco preveía cuántos años faltaban para que se quedara obsoleta cada profesión. Hace un poco, yo puse un artículo también sobre un médico de Estados Unidos que además no solamente era médico, pediatra, era ingeniero informático, era doctor por Harvard e ingeniero informático por el MIT. Tú imagínate, ya estamos hablando de genios. Genios. Que había utilizado ChatGPT 4, la última versión de pago, pues para comprobar cuál sería el diagnóstico que haría comparado con el que hizo uno y se quedó atónito. Y esto sale en un artículo. Si genios de esta talla, genios como él, están atónitos por el resultado que está dando ahora mismo, después de los años de estudio que han pasado, ¿qué pasará con la versión 5, con la 6, con las demás versiones? ¿Qué profesión le puedes recomendar? Estudia lo que te guste, lo que te llene, lo que hace que te llene las horas, lo que te apasione. Y luego intenta, por ejemplo, que haya un mercado que lo intentas vender, pero como mínimo que disfrutes con ello, porque decir algo concreto, que no sabes si cuando acabes ya no existirá absolutamente ese mercado, va a ser absurdo. Estudia lo que quieras y que te guste y que te apasione. Y dedícate a ello y disfruta con ello. Y intenta buscar un mercado que en ese momento... ¿Sabes? Curiosamente y paradójicamente, el otro día leía en Bloomberg que uno de los nichos de mercado podía ser trabajos artesanales, precisamente por lo que hablábamos antes, que es que la gente ahora está valorando mucho las cosas hechas a mano. En lugar de irte a comprar un mueble barato a IKEA, que te puedan hacer un mueble, una mesilla, un artesano personalizado para ti, un vestido, unos zapatos, y lo definía, lo formulaba como un nicho de mercado, volver casi hacia atrás, hacia el mercado artesanal. Claro, pero tú imagínate, eso lo que implica, porque comprar una mesa artesana, comprar un traje artesano, implica pagar horas para que esa persona pueda vivir de su artesanía. Y hoy por hoy no lo podemos hacer. Es decir, necesitamos cambiar el chip. Así que tú... me has respondido casi a la otra pregunta que tenía, es decir, con todas estas tecnologías de la IA y de ChatGPT, ¿tú no recomiendas que estudie una persona ingeniería o se dedique a...? Si te gusta, sí. Si te apasiona, sí. Dedícate, pero porque es tu pasión, porque te guste. No lo hagas diciendo, voy a escoger estos estudios únicamente porque he oído que tienen salidas. Entonces me voy a pasar 5 o 6 años sin vivir, pero porque he oído que hay muchas salidas laborales, porque cuando acabes puede ser que no exista. Así que como mínimo, cuando estudies, disfruta de ello. Y entonces cuando disfrutas de algo, muchas veces la mente se te va abriendo y vas viendo posibilidades y hablas con personas, haces networking y muchas veces salen oportunidades que no pensabas, porque cuando estás muy implicado a algo te retroalimentas con esta especie de estrés positivo que hace que realmente surjan oportunidades. Entonces, lo que hagas, que te guste y que te apasione. No algo pensando en que va a tener salida, porque seguramente cuando lo acabes estará ya obsoleto y no existirá ese trabajo. Existirán otros. Y podrías aprovechar las habilidades que has desarrollado, pero no los conocimientos en concreto exclusivamente. Y, mira, pregunta, dime. No, sigue. No, un poco sobre como has preguntado la bola del futuro, ¿qué pasará? Hay un vídeo que corre por internet sobre Elon Musk de hace unos años que decía que seguramente llegaremos a algún tipo de renta básica universal. Sí. Claro, y ahora lo entendí. Él en 2015 fue uno de los inversores y fundadores de OpenAI, que es la empresa que desarrolló, y decía en el artículo, por mi posición que tengo en el mundo de la tecnología, yo tengo acceso a muchos desarrollos que la gente normal no tiene. Eso ya lo decía hace años. Y como sé el nivel de desarrollo que se va a alcanzar, sé que cualquier trabajo que la gente se pueda imaginar se podrá automatizar.
Por eso él lo sabía. Y cuando nos llega a nosotros alguna tecnología como ChatGPT, que nos llegó a finales del año pasado, piensa que hace ya años que Sí, mucha sí. gente que estaba desarrollando y probando ya lo sabía perfectamente. Imagínate lo que debe estar ahora desarrollándose, que cuando nos llega a nosotros al mercado nos asustaremos tanto como nos hemos asustado No, ahora. no, Por eso, totalmente de acuerdo. Ahí te puedo comentar que yo en mi primer trabajo, en el siglo pasado, en el año 87, imagínate, en el 88, en Digital, que hoy es HP, Hewlett Packard, utilizábamos el correo electrónico y veíamos cosas que dices, tú decís en la calle correo electrónico y dices, ¿correo qué? ¿Qué es eso? Es decir, así que lo que hay ahora en estudio y lo que hay en estas grandes tecnológicas y lo que y no nos lo podemos ni imaginar, puede ser flipante, vamos, tremendo. Una cosa, bueno, vamos a ver si retomamos un poco hacia la utopía, no sé si la utopía, pero hasta ahora los avances, cada vez más empresas vinculan, y eso sí que es cierto que yo creo que esto siempre empieza en plan teórico porque queda muy bien, pero que poco a poco esto se va asentando y vinculan su atractivo a un propósito, a algo que realmente llene a una misión y a una visión, ¿no? Que inspire y que empodere a sus colaboradores. Y de hecho, cada vez más empresas se molestan entre comillas, o tienen quieren atraer a la gente porque son buenos lugares de trabajo, ¿no? Y de hecho, lo que antes comentábamos, el manifiesto que ha sacado este gran lobby estadounidense de Business Roundtable. Mi pregunta es, ¿tú crees que esto es así? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Está al alcance y es necesario también para nosotros trabajar en ese tipo de empresas así? ¿O tú crees que... mira, ¿Cómo va esto? ¿Puede ser GPT una tecnología que ayude con esto? Porque piensa que claro. sobre todo las nuevas generaciones, la generación Z, realmente lo ha pasado muy mal. Primero, viene de una generación en que va a vivir peor que sus padres. Se ha preparado muchísimo más. Ha pasado por una pandemia, por el confinamiento. Sabe que el calentamiento global y realmente les va a afectar más que a nadie porque son los que van a heredar el planeta. Cada vez intentan desvincularse tanto de esos horarios interminables de hacer 10, 11 horas y disfrutar un poco y por lo tanto sí que realmente lo que están buscando y se está viendo es que buscan alinear sus valores personales con un propósito de empresa. Y esto cada vez pasa más y sobre todo a las nuevas generaciones que realmente están más concienciadas y por lo tanto quieren que ir a trabajar no solamente sea un sitio para pasar 10 horas aburridas, sino que realmente haya un propósito. Y si está alineado con tu propósito vital, entonces eso ya es el trabajo ideal de tu vida. Es exacto, ¿no? Exacto. Mira, nos está siguiendo, que además dice, bueno, tenemos dos personas, una que te ya está aplaudiendo, que es Eduardo Argemi Porras, y otra, Sandra Martínez Plaza, que está muy metida con los temas de conciliación y que te dice, sí, sigo todos tus artículos, Carlos, muy fan tuyo, totalmente de acuerdo contigo, Sandra. Gracias, Así muchísimas que gracias. además, Sandra está muy vinculada a AROE, que es la asociación muy enfocada a la racionalización de horarios, porque es que es tremendo como hemos tenido hasta ahora. ¿Qué ventajas competitivas? Es decir, vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo podemos utilizar ChatGPT y la inteligencia artificial para obtener ventajas que no vayan en detrimento de las personas? Mira, yo he utilizado GPT desde que ha salido y estoy alucinando. Yo he hecho cosas, por ejemplo, yo no sabía programar macros en Excel. Yo he hecho cursos de Excel, como ha hecho evidentemente cualquier humano que trabaje en una oficina. Había hecho cursos de fórmulas, he hecho exámenes y de todo tipo y sabes que dedicas mucho tiempo, pero yo no había entrado en macros. Las macros son programas de Visual Basic específicos, entonces tienes que hacer cursos ya más allá avanzados de programación. Yo he probado coger unos datos desestructurados y decirle, hazme una macro para que me los ordene y que me ponga en color diferente los que sean mayor o menor de cierta cantidad y alucino porque me lo ha hecho delante
y automáticamente me ha hecho una macro sin tener la más mínima idea de programación. Y así con diversos programas. Entonces, si la teoría nos dice que una vez que se automatiza un proceso y tu mente estaba ocupada en ese proceso, se libera capacidad de procesamiento como si fuera un ordenador y se puede dedicar a otras tareas cognitivas de nivel superior. Entonces, por este lado es lo que tendríamos que potenciar, automatizar todas estas tareas, como por ejemplo cuando se inventó la calculadora. Hay una Exacto. foto famosa que corre mucho ahora mismo por internet de unos profesores con unas pancartas pidiendo que se prohibiera el uso de la calculadora porque nos iba a volver tontos, porque entonces ya no sabíamos cómo calcular. Bueno, Es pues cierto. y una vez que se automatizan esos cálculos, nos permite liberar capacidad de procesamiento del cerebro y podemos pensar en cosas más elevadas. Por ejemplo, los físicos teóricos, una vez que pueden ya liberarse de ciertos cálculos, no sé si has visto la película Hidden Figures, que es de las mujeres que se encargaban de hacer los cálculos para poder llevar el cohete a la luna. Es No, buenísima. vale. Que más Ah, recomiendo. pues Aquellas pizarras inmensas que ocupaban paredes enteras y había unas mujeres de raza negra que las habían contratado porque matemáticamente eran números unos, unos genios sí. y su función era estar haciendo cálculos a mano para calcular las trayectorias de los cohetes. Claro, una vez que automatizas todo esto, ya puedes pensar a otro nivel, ya puedes pensar cómo se pueden propulsar de otra forma diferente los cohetes, se te abre la mente y puedes dedicarte a tareas más creativas. Lo que tendríamos que hacer es utilizar ChatGPT y todas estas herramientas para automatizar, por ejemplo, de todos estos programas de Excel que nos dará un resultado y una vez con el resultado, saber qué hacemos con él y ver exactamente, abrir nuevas puertas, a ver qué podemos aprender, cómo podemos evolucionar. Y por eso es importante tener en mente potenciar al empleado, animarle a que use este tipo de herramientas, pero siempre teniendo en cuenta que es para que él luego pueda pensar a un nivel superior, que aumente su capacidad cognitiva y que se use pues, para el bien de la humanidad, para desarrollar nuevos productos, servicios y no simplemente vamos a despedirlo y voy a poner, en lugar de 10 personas, voy a poner a 2. Pensar un poquito más allá de la caja de es un activo el empleado, no es un coste. Y cuando se Exacto. haga el cambio, se le potenciará y evidentemente él mismo encontrará su propósito y se vinculará todavía más al objetivo empresarial y será un win-win para todas las partes. Es decir, en vez de tener 2 empleados, es tener 10 empleados y quizá ir a esas jornadas menos maratonianas que nos pueden dar mucho más tranquilidad a todos, porque es que ahora, bueno, una de las grandes problemas y grandes preocupaciones que hay es el tema de la salud mental, que estamos como en la vida, se ha estado en el mundo a nivel de salud mental. Es que además Así, España sale siempre en los rankings como que es el país que más ansiolíticos está consumiendo. Y exacto. evidentemente los expertos que hacen un análisis lo asocian a eso, no a otra razón, sino, por ejemplo, a las jornadas absolutamente maratonianas, a la falta de conciliación y por eso la gente se está medicando más que nunca. En España, por ejemplo, es que sale siempre España en los rankings de los primeros países de consumo y Tremendo, tremendo. está asociado al mercado laboral y no a otra cosa. Y por Totalmente. La verdad es que es, el gasto sanitario se incrementa, por otro lado. Por lo tanto, también estamos asumiendo ese coste. es el gasto sanitario y el gasto de transporte y el gasto, es decir, es que si viéramos los beneficios a todos los niveles de calidad de vida, de gasto sanitario, de gasto de transporte. Mira, aquí tenemos una pregunta, Carlos, para ti. ¿De verdad crees, Carlos, que las empresas van a tener el mismo número de empleados pudiendo reemplazarlos por ChatGPT o el que sea? ¿Cómo No, podemos convencer de la importancia de las personas si no suman en la cuenta de resultados? claro, es lo que te decía antes, que es que hay que cambiar el chip de entrada. Si a una empresa los directivos los han formado en las escuelas de negocios diciéndoles que un empleado simplemente es un coste y no lo pasan a ser un activo, seguiremos con esta inercia. Si una empresa ahora mismo paga a 10 trabajadores y dice, mira, puedo pagarle solamente a 2 porque me va a automatizar estas tareas, los va a despedir. Este es el cambio de chip que tendría que empezar por la formación de los directivos. Y ahora, a veces el otro día oí incluso que un profesor de una escuela de negocios muy conocida se quejaba, no sé si había diciendo, siempre nos echan la culpa a nosotros de cuando hay una crisis de que somos nosotros los responsables, porque parece ser que solo miramos el beneficio. Al menos se están dando cuenta de que ya la sociedad les está haciendo llegar la responsabilidad que tienen, porque si son ellos los que van a ocupar los puestos directivos y van a decidir la suerte de los trabajadores, pues evidentemente tiene que empezar por ellos para bajar en cascada.
y tienen que ser considerados como activos. De momento, yo tengo claro que quien vaya a despedir trabajadores lo va a poder hacer para eliminar costes, que es lo que hacen todas. De hecho, un incentivo a la innovación tecnológica es el ahorro de costes. Exacto, No, exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Y eso nos dice. Aquí Sandra nos pone otra pregunta. ¿Qué podemos hacer? Me da igual que sea desde la sociedad civil o desde los gobiernos. Yo creo que ahí tenemos todos a nivel personal mucho que ofrecer, ¿no? ¿No te parece, Carlos? Sí, sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, cuanto más de nosotros estemos hablando de este tema y estemos concienciando a los demás y hacemos un cierto grado de activismo, evidentemente muchas veces de lo que se trata es que la gente se dé cuenta, sea consciente, porque quizás no lo era. Cuando tú eres consciente de, por ejemplo, por qué te preguntan esto en una entrevista, eres consciente de que te consideran desde siempre como un coste, que solo tienen que minimizarte, en lugar de hacerte valer como que eres un activo. Lo primero es darse cuenta, despertar, lo que se dice el awareness, y por lo tanto ser consciente de la situación. Pero claro, tiene que ser, hay muchos medios en contra, hay muchas fuerzas en contra que están cada día en muchos medios de comunicación diciendo que no, que hay que bajar los salarios, porque si no las empresas no serán competitivas. Y te lo repiten hasta unos niveles absurdos. Si ahora mismo una persona con trabajo no se puede permitir ni siquiera tener vivienda, ¿a qué nivel quieren que ya que se llegue? Es imposible. Es, Es un cambio es, de mentalidad es, total. Y puede que nos ayude, pero hay que ser conscientes. La verdad es que esto es un poco también lo que estábamos hablando antes. Es decir, si tú quieres un mercado sostenible y dinámico, no puedes tener trabajos precarios y mal pagados. Y es que esto es así, porque en el momento que vas al low cost, vas a tener que ir cada vez más al low cost. Otra pregunta, me dice Sandra, ¿qué opinas de la renta básica universal? Quizás Mira, con estos cambios que vienen tendría sentido. Mira, antes te comenté el tema de que Elon Musk ya Sí, hace años, como era el inversor desde 2015 de OpenAI, lo decía, hay un vídeo que lo dice, llegaremos a un momento, incluso la mayoría lo veo. de los CEOs de las grandes empresas, Mark Zuckerberg, Bill Gates, la mayoría han puesto sobre la mesa. Ellos son los que saben lo que va a pasar dentro de 10 años en el mundo de la tecnología. Y aquí tenemos que explicar una cosa. La mayoría de las personas te dicen, tranquilos, en todas las revoluciones industriales ha habido un desajuste, se han automatizado unos trabajos, pero luego se han descubierto otros. Y aquí pasará lo mismo. Y básicamente dicen esto principalmente para justificar la automatización. Aquí hay un error. Vamos a ver. Los humanos podemos aportar fuerza física o fuerza intelectual. No tenemos más. Ambas. La fuerza física ya se ha automatizado, se ha externalizado a las máquinas en las anteriores revoluciones industriales. Ahora estamos en una revolución cognitiva. Tenemos una capacidad intelectual y ahora mismo las máquinas, la inteligencia artificial va a por nuestra capacidad cognitiva y ya no tenemos más que ofrecer, incluso por la creatividad. La gente echa la culpa a los luditas. Los luditas, evidentemente, no estaban en contra de la tecnología, estaban en contra de quedarse sin trabajo porque se morían de hambre, no tenían. Pero, claro, dice, bueno, eso es la falacia de los luditas. Los luditas no veían más allá y no veían que se crearían nuevos trabajos. Y ahora dicen, se crearán otros. Pero la cuestión no es que se creen otros trabajos, sino que nuestras habilidades, nuestras competencias, ya no tengamos más para ofrecer, porque la tecnología funciona de forma exponencial. Si tú buscas cómo funciona una curva exponencial, ahora mismo estamos en lo que sería la rodilla y sube hacia el infinito. Y Exacto. nosotros, nuestras capacidades se van desarrollando de forma gradual, muy lentamente. Por eso llegará un punto en el cual que nuestras habilidades se corten con la curva exponencial y es donde nos superará y llegaremos a la inteligencia, el punto que se llama de la singularidad, que ahora mismo ya están hablando muy en serio de que ya antes era ciencia ficción. Bueno, Ahora esto es ya. unos frikis, unos escritores, Asimov, toda esta gente, Arthur Clarke. No, no, no. Ahora ya está encima de la mesa. ¿Cuántos años se va a tardar en alcanzar la singularidad? Y cuando se alcance la singularidad y la tecnología crezca exponencialmente, no es que no se creen nuevos trabajos, se crearán nuevos trabajos, pero es que lo que podamos nosotros aportar lo podrá aportar la inteligencia artificial mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimo mejor, infinitamente mejor. Por lo tanto, se crearán trabajos, pero ya no tendremos habilidades ni competencias para aportar. Con lo cual, por eso la mayoría habla ¿Será, de renta será básica la universal. hora de entonces de hacer una renta básica universal y vivir la vida? Y eso sería ya la utopía total y absoluta, dejar de sufrir y ganarte el pan con el sudor de tu frente y poderte dedicar a la creatividad, simplemente a
al ocio y la creatividad. A mí me encantaría dedicarme todo el día simplemente a formarme, es algo que me apasiona. Y se nos Hombre, ya te olvidaría. digo. Tú imagínate la cantidad de inteligencia en toda la historia de la humanidad que se ha desperdiciado porque tenían que pasar la vida desde construyendo pirámides para el faraón de turno, arando las tierras para el señor feudal, llegar a casa absolutamente exhausto para dormir y volver a trabajar al día siguiente. Si la gente estuviera liberada Al de estas... paraíso. Volvemos al paraíso antes A ver si es verdad. Esa sería la utopía. Volver al paraíso y poder dedicar nuestro tiempo a la creatividad y al ocio simplemente. Y que las máquinas trabajen por nosotros. Sí, porque dice, Sandra me dice, ¿estás preguntando de más? No, Sandra, como eres la única que preguntas, pues encantada de tenerte ahí. Y entonces, la siguiente pregunta de Sandra, ¿cómo logramos que la gente no pase a ser irrelevante, dado que no tiene nada con lo que presionar para negociar, como dice Harari? Sí, Como decía. hay un artículo de Harari que es supongo el que está mencionando Sandra, que es brutal. Un poco te viene a decir que durante toda la historia de la humanidad, la inmensa mayoría de la humanidad ha sido totalmente irrelevante. Ha habido un 1% de la población que simplemente al que ha tenido la mayoría de recursos y como tú no tienes nada que aportar, eres irrelevante. Da igual, cuando ahora haces una huelga, paralizas un sector, tienes poder de negociación. Cuando tú no hagas falta porque se hayan automatizado tus funciones, da igual que hagas huelga, a nadie le va a interesar porque es que no vas a paralizar nada, te volverás irrelevante. Y por desgracia es lo que está diciendo porque él como historiador lo que está analizando son los patrones que han pasado durante toda la historia de la humanidad. Y un poco lo que dice es que estamos volviendo hacia atrás en ese sentido. Si el humano se vuelve irrelevante, y él pone el ejemplo que durante la revolución industrial tenía sentido tener a los trabajadores bien alimentados y con buena salud, pero simplemente para que fueran a rendir a las fábricas. Simplemente por eso, no por amor a la humanidad. Con lo cual, cuando ese incentivo se pierda, lo que dice Harari es que se volverá irrelevante la población. Nada, lo que acabamos de decir, Carlos, nos volvemos al paraíso, que trabajen las máquinas por nosotros y nosotros dedicarnos, pues eso. Al ocio, la creatividad, a pensar los orígenes del universo, por qué estamos aquí y si hay universos paralelos. Y vamos, a mí me encantaría pasarme el día. Ya te digo, ya te digo. Y a partir, vamos, ya te digo. Bueno, Carlos, yo creo que ya con esto no queremos, bueno, yo seguiría aquí muchísimo, pero yo creo que tampoco quiero abusar de ti. No sé si hay alguna otra pregunta que haya alguien que quiera hacer. Por mi parte, resumiendo un poco, Carlos, la inteligencia que viene puede ser absolutamente distópica o con un poco de humanidad podríamos volver al paraíso, ¿no? A dedicarnos a cuestiones que realmente merecieran la pena. La cuestión es que la mayor parte de la base de los grandes inventos tecnológicos vienen del ejército, con lo cual ahí tendríamos que cambiar muchos temas. Pero que todas aquellas empresas que estéis pensando en las jornadas de 4 horas, en la conciliación, en mejorar vuestra productividad y por supuesto, vuestros servicios y productos, ChatGPT y cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial lo pueden hacer por nosotros. No sé si esto resumen un poco con todas las preguntas que te hemos ido abordando, Carlos, y si a ti te gustaría añadir algo más o decir algo más. Sí, básicamente lo que hemos dicho, hay que cambiar el enfoque, dejar de considerar al empleado como un coste, considerarlo un activo y tener en la mente que evidentemente estas herramientas son para potenciar al trabajador, no para sustituirlo. Y cuando tengas en mente que es para potenciarlo, no sustituirlo y lo consideres un activo, pues evidentemente él también se vinculará, se implicará y tendrá también un propósito vital. Pero hay que hacer este cambio y también los directivos tienen que dejar de considerarlo costes y en las escuelas de negocios tienen que dejar de explicarles de que simplemente los empleados están para reducirlos. Y cuando se haga ese cambio de chip y todo el mundo sea consciente, pues quizás podamos encontrar el camino para que nos ayuden a mejorar como humanidad, evidentemente, y llegar a esa utopía que decíamos. Está claro que además es que ChatGPT y todo este tipo de inteligencias artificiales nos pueden hacer esas vías de transición que hoy parecen tan difíciles de vislumbrar, ¿no? Quizás porque tienen un potencial que no nos lo podemos ni imaginar.
Bueno, Carlos, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por haber contado contigo. Súper interesante todo lo que nos has contado. A ver si podemos volver si te puedo volver a invitar alguna otra vez y abusar de tus conocimientos y de esa afición que tienes a estar súper bien informado. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Este es un proyecto que me hacía mucha ilusión y empezarlo contigo es todo un honor y toda una oportunidad. Pues muchas gracias, porque sabes que es que a mí me encanta hablar de estos temas, me apasiona. Y mira, mañana a las 7, cada mañana a las 7, antes de salir para el trabajo, lo primero que hago es enviar el nuevo post, que mañana voy a hablar del impacto de ChatGPT en el mercado bursátil, cómo va a afectar. O sea que a las 7 lo envío, salgo, cojo el metro y me voy al trabajo. Mira, aquí nos dice Sandra que si te dejas, Carlos, te invitan para AROE, que es la asociación para ver cómo se puede hacer la racionalización de horarios. Así que seguro que con lo que es Carlos, seguro que sí. Y bueno, comentaros que ya tengo para eso, espero en la próxima edición, ya me han confirmado Ofelia Tejerina, que es la presidenta de la Asociación de Internautas, es una gran jurista que en estos momentos está al otro lado del Atlántico y que no es específicamente sobre tecnología como ChatGPT, pero seguro que puede ser muy interesante para que nos dé su punto de vista. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, gracias y mañana estaré esperando como loca ese artículo como todos los días, Carlos, porque yo soy una fiel fan tuya y por eso te invité y me hace tanta ilusión. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Os esperamos en la próxima, ¿de acuerdo? En Chat Revolución. Carlos, y a todos. Hasta la vista.